Muchas gracias por la oportunidad y una disculpa por haber alterado el programa. De lo que yo voy a hablar en los siguientes minutos son de algunas nuevas tecnologías para la cirugía de tiroides y en particular lo que me han pedido que hable son sobre sistemas avanzados de energía y neuroestimulación. Si nosotros evaluamos cuáles son los objetivos, complicaciones que tendríamos en la cirugía de tiroides, vemos que los objetivos, de acuerdo a lo que nos acaba de decir el doctor Pulido, es curar la enfermedad. Esto lo debemos hacer con el mínimo sangrado, evitando lesionar el nervio laríngeo recurrente y las paratiroides y con el menor dolor postoperatorio. Y los aspectos adicionales a evaluar serían qué tan buena exposición logramos, las destrezas necesarias para poder dominar la tecnología, cómo afectan nuestra técnica el tiempo quirúrgico, los resultados cosméticos y el costo. Dentro de las preocupaciones que ha habido en la década de los 90 en la cirugía de tiroides, era que la frecuencia de sangrado era cercana al 5%, el nervio laríngeo recurrente se dañaba con una frecuencia de aproximadamente 2%, se ocasionaba hipoparatiroidismo persistente en 2% de los pacientes, y si vemos la fotografía de la derecha, vemos que se hacían incisiones verdaderamente grandes. Y tanto las compañías que desarrollan instrumental médico como las técnicas quirúrgicas fueron evolucionando a poder reducir la frecuencia de complicaciones y el tamaño de las incisiones. Una de las avances que hubo para lograr este efecto fue el advenimiento de la energía avanzada en forma de energía ultrasónica o de energía bipolar avanzada, y aquí les muestro algunos de los dispositivos hechos por las diferentes compañías. Y la otra tecnología fundamentalmente encaminada a reducir la frecuencia de lesión del nervio recurrente fue la neuroestimulación, ya sea continua o intermitente, que mostraré a lo largo de la plática. Para aquellos que no son cirujanos y que no están familiarizados con lo que nosotros hacemos, generalmente nuestra operación inicia con una incisión para la cual ninguno de estos elementos tiene algún impacto. Una incisión cervical transversa, en la actualidad bastante pequeña comparado si nosotros vemos las técnicas originales, por ejemplo, la diseñada y la publicada por Kocher. Elevamos el colgajo superior hasta nivel del cartílago tiroides. Después hacemos lo mismo con el colgajo inferior, tallar el colgajo hasta la parte superior del manubrio esternal, y con eso tenemos la primera parte de la intervención. Una vez que hemos logrado esto, haber hecho los colgajos subplatismales, hacemos la sección en la parte media. Y aquí les estoy mostrando unos de los dispositivos de los que vamos a discutir, cómo nos permite hacer la sección prácticamente exangüe de los músculos pretiroideos en la línea media. Teniendo los músculos pretiroideos divididos, tenemos que exponer el sitio en el que se encuentra la glándula. Y para esto, después seccionar la vena tiroidea media, posteriormente el pedículo superior, los vasos inferiores y finalmente, aquí se apareció la flechita, hacer la sección de la porción media a nivel del istmo para completar lo que sería nuestra lobectomía. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en uno de los estudios iniciales que evaluaba la energía ultrasónica, en este caso por medio del bisturí armónico, con la técnica convencional. Esto lo hicimos en 60 pacientes, de los cuales la mitad fueron asignados al grupo de energía ultrasónica y la mitad al grupo de energía convencional. Vemos el número que tenían enfermedad benigna, enfermedad maligna, y lo primero que podemos notar es que encontramos que esa tecnología
disminuía significativamente el tiempo quirúrgico. Y probablemente a lo largo de los diferentes estudios que se han diseñado, el mayor impacto que se haya encontrado con la técnica es esta reducción del tiempo quirúrgico. Aquí les muestro uno de los metaanálisis que apareció publicado en el World Journal of Surgical Oncology del 2012, en donde vemos que en lo que se refiere a tiempo quirúrgico, definitivamente los estudios favorecen la energía ultrasónica. Uno de los riesgos y de las preocupaciones que podría tener el empleo de la energía ultrasónica sería que tuviéramos deterioro en la frecuencia de sangrado. Y aquí podemos ver que inclusive en la frecuencia de sangrado hubo datos a favor del uso de energía ultrasónica. Y con esto no pretendemos decir que pueda ser mejor energía ultrasónica que colocar una ligadura con cualquiera de los materiales que se emplean, pero probablemente esta reducción en el sangrado esté dada porque no toda la intervención se hacía con ligaduras y entonces en las partes en las que se empleaba algún tipo de energía más rudimentaria como monopolar o inclusive la sección con corte, sí logró que hubiera una reducción en el sangrado. En este tiempo quirúrgico la reducción se vio también marcada no solo con el empleo de la energía ultrasónica, sino también con el uso de energía bipolar avanzada. Y aquí ven ustedes, este es otro metaanálisis en el que analiza cirugía bipolar avanzada contra convencional, tanto en tiroidectomía total como en hemitiroidectomía, en ambos se vio que favorecía esta área. Se han hecho estudios después si la energía ultrasónica y la energía bipolar avanzada reducen el tiempo quirúrgico sin deterioro en el sangrado y sin deterioro en otras complicaciones, haría sentido comparar cuáles los resultados de estas dos. Y este es un estudio en el que aleatoriza pacientes al empleo de energía ultrasónica y energía bipolar avanzada. Estos son los lineamientos generales de los pacientes, cómo fueron asignados a cada una de las ramas y cuáles fueron los elementos que se buscaban. Y aquí vemos que en cuanto a las características demográficas de los sujetos no había grandes diferencias. En cuanto a la frecuencia de complicaciones no hubo gran diferencia y lo que encontraron es que con energía ultrasónica el tiempo quirúrgico era menor que el que correspondía al empleo de energía bipolar avanzada. Aquí les muestro otro estudio en el que busca encontrar en forma de un metaanálisis cuáles son los beneficios o las diferencias que habría entre el empleo de energía ultrasónica y de energía bipolar avanzada. Nuevamente desde cómo se hizo la pesquisa de estos trabajos, cómo se analizaron y finalmente los estudios que quedaron para poder hacer el análisis final. Y aquí vemos que en cuanto a tiempo quirúrgico es exactamente lo mismo que uno logra con los dos tipos de energía. Cuando uno evalúa sangrado es prácticamente el mismo que se encuentra con los dos tipos de energía. De tal manera que las compañías han puesto a disposición de nosotros dos avances tecnológicos para lograr el control de los vasos sanguíneos. Ambos han demostrado ser altamente eficientes. Ambos han demostrado no tener una repercusión negativa en la frecuencia de complicaciones y probablemente la selección deba ser de acuerdo a la confianza que cada uno de los cirujanos tenga en los diferentes tipos de energía, la ergonomía que encuentre de los diferentes productos que están disponibles para emplearlo y la versatilidad que uno identifique en estos equipos. La otra de los avances tecnológicos que me toca revisar es la neuroestimulación. Y la neuroestimulación contamos con dos tipos. El concepto básico consiste en que si uno aplica energía al nervio recurrente o al nervio vago y coloca electrodos en el tubo endotraqueal que permitan sensar pequeños movimientos de las cuerdas vocales, esta estimulación eléctrica del nervio va a hacer que las cuerdas vocales se movilicen y nosotros vamos a percibir ese movimiento en forma de una señal audible.
Pero no solo eso, sino que ya las compañías se han evolucionado a podernos proporcionar una onda de despolarización en la que nosotros podemos ver la amplitud y la latencia del estímulo y con esto poder identificar inclusive cambios sutiles a nivel de la respuesta. Para lograr la neuroestimulación continua es necesario colocar en el nervio vago un electrodo. Ahí les estoy mostrando la disección del nervio vago. En este lado del lado derecho se coloca un electrodo y este electrodo permite que continuamente se estén enviando impulsos eléctricos que hagan que se muevan las cuerdas vocales tal y como lo había comentado previamente. La otra opción, que se puede hacer en conjunto o independiente, es la neuroestimulación intermitente. Con esto podemos estimular tanto el nervio vago como el laringio superior. En el laringio superior, en el 80% de los casos, se encuentra que transmite también hacia las cuerdas vocales y solamente hay un 20% en el que la evaluación se hace a través de la contracción muscular de la laringe y no de la señal audible. La idea con el desarrollo de esta tecnología es que si nosotros contáramos con un elemento que nos permitiera en algunos casos identificar, pero quizá el impacto más probable sería en asegurarse que la estructura que estamos viendo realmente corresponde a un nervio, esto reduciría la frecuencia de lesiones del nervio laringio recurrente. Es importante tomar en cuenta que desde el inicio uno podría percatarse que no puede ser útil para todos los mecanismos de lesión. Si, por ejemplo, nosotros cortamos de manera accidental el nervio, para el momento en el que se percibe el estímulo, el nervio ya está cortado y no tenemos ninguna posibilidad de prevención. Si nosotros quemamos el nervio, a menos de que fuera una quemadura muy lenta, no tendríamos opción de que se estimulara antes de que se destruyera por completo. De tal forma que el mecanismo que fundamentalmente previene es la lesión del nervio que pudiera ocurrir como consecuencia de tracción. Y todos los que hacen cirugía de tiroides estarán de acuerdo conmigo que en muchos casos aplicamos una tracción excesiva al nervio para poder movilizar el lóbulo tiroideo y que esta tracción, si no nos damos cuenta de que existe, pudiera traducirse en una lesión, por lo menos transitoria, del nervio laringio recurrente. El segundo punto para el que se ha encontrado utilidad es que la tendencia actual ha indicado de que es muy importante percatarse cuál es el estado de las cuerdas vocales antes de la intervención y después de ella, lo cual hace necesario que se realice una laringoscopía pre y postoperatorio y que de acuerdo a los especialistas en el área, esta laringoscopía cuando se conduce con un espejo no es lo suficientemente buena para poder hacer la evaluación. De tal manera que tendríamos que incorporar en nuestra práctica el uso de nasofaringoscopía para poder evaluar las cuerdas vocales antes y después. Si al terminar una intervención quirúrgica nosotros estimulamos los 4 nervios, encontramos una señal auditiva y vemos la onda de despolarización correcta, podríamos obviar este estudio postoperatorio, ya que la correlación entre la integridad del nervio y la falta de lesión demostrable por la visualización de las cuerdas vocales es muy alta. ¿Con qué frecuencia logran estas tecnologías sus objetivos? Para esto se han diseñado diferentes estudios. Y este es un metaanálisis de los iniciales que se publicó en el 2011, en el que trataba de ver cuál era el impacto que tenía la neuromonitorización intermitente en ese entonces en la integridad o en la preservación de la función del nervio laringio recurrente. Lo que encontró es que el impacto que tenía para la frecuencia global de lesión del nervio laringe era muy pequeño. Prácticamente, si ustedes ven, el diamante se encuentra cerca de la unidad. Y cuando hicieron el análisis para la parálisis transitoria, vieron que tampoco tenía una gran utilidad para evitarla. La parálisis permanente no logró ninguna diferencia. Esto hizo durante algún tiempo que costara trabajo adoptar la tecnología, puesto que se estaba diseñada para reducir la frecuencia de lesión del nervio laringio recurrente y demostraba que no servía para reducir la frecuencia de lesión del nervio laringio recurrente, pues probablemente fuera una tecnología inútil. Un siguiente metaanálisis lo que hizo fue evaluar
en forma comparativa los dos tipos de uso, es decir, la continua versus la intermitente. Y este es el estudio que demuestra cómo compararon ambas técnicas en este grupo de pacientes, y aquí vemos que la frecuencia con la que ocurrió la lesión del nervio laringio recurrente en uno y en el otro grupo fue prácticamente la misma, y fue una sorpresa ver que inclusive la neuromonitorización continua no tenía un impacto sustancial en la frecuencia de lesión del laringio recurrente. En este año se publicó el último metaanálisis que yo conozca, en el que se analizan diversos trabajos, 20 trabajos en total, para ver cuál es el impacto que tiene la neuromonitorización en la frecuencia de lesión del laringio recurrente, y en forma similar al metaanálisis del 2011 demostró que no tenía ningún impacto ni en la frecuencia global, ni de lesión transitoria, ni de lesión permanente. Ellos hicieron un análisis extra en el que evaluaron y dijeron, vamos ahora a ver aquellos nervios que vamos a considerar de bajo riesgo, que está expresado en el panel de la derecha, y aquellos nervios que vamos a considerar de alto riesgo y que fundamentalmente corresponden a aquellos pacientes que tienen enfermedad tiroidea muy voluminosa o que se está llevando a una operación de la tiroides por segunda ocasión. Y en estos casos en donde los nervios laringeos se pudieran considerar de alto riesgo, sí hubo un impacto positivo del emplear la neuromonitorización continua. Cuando uno revisa estos estudios, creo que debe percatarse que la mayor parte de las publicaciones provienen de instituciones que tienen mucha experiencia en cirugía de tiroides y que están realizadas por cirujanos que tienen mucha experiencia en cirugía de tiroides. De tal manera que si en los mejores centros la frecuencia de lesión del laringio recurrente es de 0.5%, las oportunidades que uno tiene de demostrar reducción son solamente a través de un estudio que incluya una gran cantidad de pacientes. El área que queda pendiente de demostrar es cuál es el impacto de esta tecnología en el inicio de la práctica de cada uno de los cirujanos y en el proceso de enseñanza. De manera anecdótica puedo comentar que para nuestros residentes les es mucho más sencillo y se sienten mucho más confiados cuando están empleando neuromonitorización continua o intermitente en la identificación de los nervios, aunque esta no es algo que sea fácil evaluar y mostrar en una tabla. Ha habido estudios interesantes para ver, a pesar de que la demostración no ha sido contundente, cuál es el patrón de las personas que utilizan este tipo de tecnología. Y en este estudio que apareció en el 2012 se comparan otorrinolaringólogos en los Estados Unidos, los cirujanos de cabeza y cuello que tienen base en otorrinolaringología, con mucha frecuencia se dedican a la cirugía de tiroides y paratiroides, y entonces lo dividieron entre otorrinolaringólogos y cirujanos generales. Y vemos que es una tecnología que logró mayor aceptación, por lo menos en forma inicial, por los otorrinos. Y aquí vemos la frecuencia con la que la utilizan siempre, algunas veces y nunca. En esta gráfica lo que se demuestra es cuáles son los casos en los que prefieren utilizarlo, y podemos ver que la mayor parte está de acuerdo que los casos en los que tiene mayor utilidad son aquellos en los que se hace una segunda intervención quirúrgica, en donde la cicatrización del tejido podría ser mucho más difícil la identificación de los nervios. Se pueden ver otras características, por ejemplo, si divide uno a los cirujanos por edad, ve uno que los cirujanos más jóvenes tienen mayor predisposición o mayor aceptación a este tipo de tecnología en ellos, y cuando nosotros vemos de acuerdo a el volumen de tiroidectomías que se hacen divididos por más de 100 tiroidectomías al año o menos de 100 tiroidectomías al año, pues vemos que con frecuencia en los que se hacen más de 100 tiroidectomías al año es cuando siempre se usa, de tal manera que tiene que ver con la edad, pero no tiene que ver mucho con que estos cirujanos, por ser jóvenes, consideramos que no tengan experiencia. Algo que es muy importante, y sin duda si hiciéramos este estudio en México sería muy relevante hacer un análisis como el del cuadro que muestro a la derecha. Depende de qué posibilidades tenemos de utilizarlo. Si nosotros siempre tenemos la posibilidad de usarlo, lo utilizaremos con mayor frecuencia que si nuestros recursos de nuestros hospitales son limitados para este tipo de tecnología, y ahí ven ustedes cuál es el resultado. En lo que se refiere a la opinión de los cirujanos para prevenir lesión del nervio, vemos que a pesar de que hay un grupo de cirujanos que no emplea esta tecnología de manera rutinaria, ellos consideran que puede ser de utilidad en reducir la frecuencia de lesión del nervio laringio recurrente. Con esta revisión
Yo espero haber podido cumplir para ustedes el objetivo de demostrar cuál es el uso de la energía avanzada en cirugía de tiroides y algunos de los resultados que se han encontrado en ella, cuáles son las características tanto de la neuromonitorización continua como intermitente y los resultados que se han obtenido hasta el momento. Y no me queda más que agradecer la oportunidad de haber sido parte de este simposio. Muchas gracias.